se sientan acosados, ¿sí? O pacientes que pudieran tener algún trastorno psiquiátrico, y les va a tocar, créanme. Les va a tocar pacientes que no les gusta que los toquen. No me toque, no me toque. Entonces, eso es muy complicado, ¿no? O también me han tocado pacientes muy alcoholizados, muy pasados con alguna droga y no dejan que los toques, ¿sí? Entonces, siempre hay que informarles qué les vamos a hacer y por qué se los vamos a hacer, ¿sí? Y explicarles el beneficio de hacerlo, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, ¿sale? En caso de que no se dejen tocar, ¿qué se hace? ¿Mandé? En caso de que no se dejen tocar, ¿qué se hace? Pues hay que explicarles la necesidad de hacerlo, ¿sí? Cuando menos los signos vitales son importantes, ¿no? Porque tenemos que darnos una idea de qué es lo que le está pasando a nuestro paciente, ¿sí? Cuando ustedes llegan y ven un paciente, ¿sí? Ya sea que esté consciente, inconsciente, tirado, accidentado, como ustedes lo quieran. Lo primero que tienen que ver, uno, ¿sí? Es ABC, ¿sí? Que vean que respira, vean que ventila y que tenga pulso, ¿sí? Entonces, pues obviamente van a, oiga, ¿cómo se llama? ¿Me escucha? Siempre hablándole y viéndolo de frente, ¿sí? Igual cuando un paciente llega y ustedes están en un consultorio, o en una sala de urgencias, en una hospitalización, ¿sí? Primero debe haber ese contacto visual, ¿sí? Y luego, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Ya le hicieron todo su interrogatorio, si lo tienen que hacer, o si llega a urgencias y llegan los paramédicos, pues es que lo encontramos tirado, doctor. ¿Dónde estaba? Y inmediatamente le están preguntando al paramédico y ya están poniendo su mano, ¿sí? Y están checando el pulso, ¿sí? Primeramente ver que venga vivo el paciente, ver que lo agarran su estetoscopio y luego lo ponen en el área precordial. Vamos a ver si está ventilando este paciente, si trae frecuencia cardíaca, ¿sí? Antes que otra cosa, los signos vitales son muy importantes, ¿sí? Son un parámetro para trabajar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que llegue un paciente con 120/70 de TA. Dices, bueno, está estable, trae una frecuencia cardíaca de 80, una temperatura de 36, una saturación de 98, a que llegue un paciente con 60/30 de TA, ¿sí? Que llegue con 50 de frecuencia cardíaca, que llegue con 35,5 de temperatura, que llegue saturando 80%, es un paciente que está en estado de choque. Entonces, ahí no se van a detener a preguntar cómo está su mamá, cómo está su papá. No. Inmediatamente es diabético, es hipertenso, darse una idea de más o menos por qué está en estado de choque, ¿sí? Y entonces eso va a marcar la pauta en que ustedes van a trabajar, ¿sí? Van a trabajar rápido, ¿sí? Pero es muy importante tomar los signos vitales, ¿sale? Entonces, sus signos vitales van a marcar la pauta en la que ustedes van a trabajar. No es lo mismo que digan, está estable, doctor, es un paciente estable. Perfecto. Entonces puedo trabajar con calma, puedo identificar las patologías, a que me digan, es un paciente que viene hipotenso, es un paciente que viene bradicárdico, que viene taquicárdico, que viene hipertenso, ¿sí? Con una crisis hipertensiva, que viene hipotérmico, hipertérmico, hiperglicémico, ¿sí? Saturando bajo. Entonces, eso cambia la dinámica de nuestro actuar, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta los signos vitales, ¿sale? Entonces, ¿quién me quiere decir cuáles son los signos vitales que vamos a revisar? Los escucho. La temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, glucemia capilar, oxigenación. Ajá. ¿Qué más nos falta? Pulso. ¿Mandé? Pulso. ¿Qué Pulso. otro? ¿Qué otro? A ver. Va de nuevo, ¿sí?
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, Tensión arterial. tensión arterial. ¿Qué otro? Oxigenación. Oxigenación. Ok, saturación de oxígeno. ¿Qué más? Glicemia capilar. Glicemia capilar. ¿Qué más? Les faltan. ¿Cuál creen que les falte? Y es muy importante, ¿eh? El Claro, pulso. no. La saturación. ¿Qué otro? Reflejo pupilar. No, esa es exploración física de cabeza. La temperatura. Ya la tienen, la temperatura. Grado de conciencia. Grado de conciencia, no. ¿Quién tiene? Glicemia. Ya lo tenemos. ¿Quién tiene niños chiquitos en Tensión casa? arterial. ¿Quién tiene hermanitos en casa? ¿Quién? ¿Maye? Sí. ¿Sí? ¿Qué edad tiene su hermanito? 9. ¿9 años? Sí. ¿Usted le da una aspirina completa a su hermanito? Si la ocupara. No, yo creo que no. No, nunca le doy aspirinas, pero no se la daría. Bueno, un paracetamol completo de 500 miligramos. No, ¿Sería tampoco. peso? Exactamente, jóvenes. Sí, claro, en un paciente con urgencias no, pero igual hay que presumir cuánto pesa y cuánto mide. ¿Por qué? Porque va en Del peso y Eso talla. va a depender, ¿no? O sea, muchas cosas. Exactamente. Muchos medicamentos, aún en adultos, se dan por peso. Entonces es importante tener el peso y la talla de nuestro paciente, ¿sí? O un aproximado. ¿Por qué? Porque imagínense, le vamos a poner a un paciente fentanilo porque lo vamos a sedar, le vamos a poner midazolam porque hay que intubarlo, le vamos a poner amiodarona porque está taquicárdico. Y necesitamos saber un estimado de su peso, porque muchos medicamentos son por peso, ¿sí? Y no me digan los niños, todas las dosis son por peso, ¿sí? Y las soluciones son por superficie corporal, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Que dentro de los signos vitales tenemos que poner el peso, la talla y... ¿qué me falta? Índice de masa corporal. Exactamente, Itzel. Muy bien, el índice de masa corporal. ¿Por qué me falta? ¿Por qué debemos de tomar en cuenta también el índice de masa corporal? Porque luego pueden medir mucho y pesan poco. ¿Qué más? A ver. Para ver si se encuentran en sobrepeso, obesidad o cualquiera de eso. Exactamente, eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Primero, para darnos una idea, ¿sí? De en qué estado de su índice se encuentra el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar una idea de que si el paciente puede estar con algún daño hepático, puede tener dislipidemia, puede traer algún síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar mucha pauta para el tratamiento, ¿sí? Por decir ahorita, todos los pacientes con COVID, todos los pacientes que traen un IMC arriba de 30 se están complicando mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el COVID tiene una afinidad increíble por células lipídicas, más en el tejido pulmonar. Entonces, pues un paciente que tiene un IMC arriba de 30 se empieza a complicar. Entonces, ¿es importante tener el índice de masa corporal? Sí. Necesitamos catalogar a nuestro paciente más si tiene una enfermedad metabólica, si le descubrieron diabetes, si le descubrieron hipertensión. Saber en qué grado de obesidad está mi paciente, si lo tiene. Sí, ¿por qué? Porque hay que tratarlo. Sí, hay que tratarlo como debe de ser. ¿Sale? Ok, entonces, es muy importante dentro de los signos vitales entender que son parámetros clínicos, ¿sí? Y como les comentaba, van a reflejar un estado fisiológico de nuestro organismo, ¿sí? Y nos van a proporcionar mucha información muy valiosa, ¿sí?
Con esto vamos a valorar el estado de nuestro paciente. Es una primera evaluación, ¿sí? Antes de empezar a explorar otra cosa. Es muy importante tomar los signos vitales, ¿sí? Y obviamente los signos vitales nos van a dar una pauta para ver los cambios que tiene nuestro paciente, ¿sí? Si tenemos un paciente que llegó en estado de choque 60-30 de TEA y ustedes le empiezan a pasar soluciones y vasoconstrictores y demás, y empiezan a ver que empieza a subir la TA y empieza a mejorar el estado de hidratación del paciente, ustedes deben de saber hasta dónde, ¿sí? Porque en eso ustedes se pueden brincar la siguiente línea y el paciente lo hipertensan, lo encharcan, le pueden producir un edema de pulmón, etcétera. Entonces, los signos vitales nos van a marcar también la evolución de nuestro paciente, ¿sí? Y obviamente hay que identificar, ¿sí? La temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la glicemia, ¿sí? Que tiene una técnica muy específica para tomar la glicemia, ¿sí? La saturación de oxígeno y obviamente hay que tomar el peso y la talla de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, es muy importante que recordemos que una temperatura normal es un equilibrio entre el calor producido y el calor perdido. ¿Por dónde perdemos más calor, jóvenes? ¿Por el sudor? No. ¿Por dónde? Por la cabeza. Exactamente. Por la cabeza perdemos más temperatura, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestra temperatura es ascendente, entonces siempre perdemos más temperatura hacia arriba, hacia la parte superior de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo porque ustedes ven un paciente, lo tocan, está bien de temperatura, toquen las extremidades, obsérvenlas, ¿sí? Toquen los pies, toquen las manos y están muy fríos, aguas. Este paciente puede tener una hipotermia, puede estar cayendo en hipotermia, ¿sí? Y lo más importante, jóvenes, y esto es algo que deben de tomarlo en cuenta, ¿sí? Primero con ustedes. ¿Cuáles son sus valores basales? ¿Sí? ¿Se tomaron la temperatura estos días? Yo ayer. ¿Ayer, Ángel? ¿Cuánto tenía? ¿Se la tomó porque se sentía mal o se la tomó porque estaba jugando? No, porque estaba haciendo el video. Perfectamente. ¿Cuál es su temperatura basal? Me salió como 36.5 más o menos. Perfecto. Entonces, es muy importante, jóvenes, que ustedes, ¿sí? Conozcan su cuerpo y primero identifiquen cuál es su temperatura basal, una temperatura en la que yo me muevo. Sí, por decir, la mía es 35.6, 35.7. Esa es mi temperatura normal. Por eso cuando yo tengo 36.5, 36.6, ya subió 1 grado mi temperatura y me empiezo a sentir mal. No necesito llegar a fiebre de 38 para sentirme muy mal, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para que ustedes lo visualicen en el sentido de que, ¿se acuerdan que les dije hace como 3 clases que investigaran cuánta agua pierde un cuerpo por cada 0.1 grado que sube la temperatura? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ¿Cuánta agua perdemos? yo no lo encontré el dato. No lo encontré. ¿Cómo que no lo encontré? ¿Ni en San Google? No. No, ni en San Google. Ni en San Google, válgame Dios. Bueno, ok, sigue siendo tarea entonces, sí, porque lo tienen que encontrar, ¿sale? Es muy importante tomar en cuenta esto para que, ¿sí? Que la temperatura puede variar de acuerdo con la edad, sí. Los recién nacidos tienen una temperatura más alta, ¿sí? Y a medida que vamos envejeciendo, la temperatura va disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra temperatura tiene que ver con la cantidad de agua que tengamos, la circulación de nuestro cuerpo, nuestra tensión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, ¿sí? La temperatura del medio ambiente también es importante. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque vemos un niño, 1 año de edad, con 38 grados, un niño con 38 grados, un cuerpecito que tiene aproximadamente,
¿Qué les gusta? Cerca de 9 kilos, 10 kilos, ¿sí? Imagínenselo, 1 hora de fiebre, 38 grados, ¿sí? Que tiene 1 hora con 38 grados. ¿Saben cuánta agua ha perdido ese niño? ¿Sí? Adelante, Ángel. Es que ya encontré un dato de eso, A ver. pero no sé si esté bien. Dice que por cada grado de temperatura mayor de 38 se pierden alrededor de 0.2 a 0.3 mililitros de agua por kilo por Por hora. kilo, exactamente. ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿sí? Esas pérdidas insensibles les llamamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense este niño que tiene 10 kilos, ¿sale? Saquen su calculadora. Tiene 10 kilos. Y tiene 1 hora con 38 grados. ¿Cuánta agua ha perdido ese niño? Hombre, son rapidísimos haciendo cuentas ustedes, ¿eh? A ver, Ángel. ¿En 1 hora? Si pesa 10. 1 hora, 10 kilos. Como 3.2, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo cuánto? Como cerca de 300 mililitros, ¿no? Sí. Pues imagínense para un niño que pesa 10 kilos, que el 80% es agua, ¿sí? Y que tiene apenas 1 hora, claro. Nunca pasa 1 hora, pasan más horas, ¿sí? Con el niño con fiebre. Entonces, ¿cuánta agua puede haber perdido este niño? Mucha, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Recuperar la cantidad de agua para que mejore la temperatura del paciente, ¿sale? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto a la hora que valoramos un paciente con una temperatura alta o una temperatura baja, ¿sí? Es importante recordar también que nuestra frecuencia respiratoria se modifica de acuerdo a nuestro estado metabólico, ¿sí? A nuestras necesidades de oxígeno, a la altura sobre el nivel del mar, a nuestro estado hemostático, ¿sí? O sea, que nuestra circulación y nuestro intercambio de gases sea adecuado, ¿sí? Y obviamente al medio ambiente, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto cuando chequemos la frecuencia respiratoria, la saturación de mi paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente anémico y un paciente anémico, ¿sí? Va a estar taquicárdico. ¿Por qué? Porque tiene menos eritrocitos que transporten menos oxígeno, entonces va a tener que circular más rápido la sangre para poder llevar oxígeno a nuestro cuerpo. Si es un paciente que vive en algún lugar alto, ¿sí? En alguna ciudad, ¿sí? Eso va a modificar su oxigenación, ¿sí? También si tenemos un paciente que es fumador, su oxigenación es diferente, su respiración es diferente. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto a la hora de identificar nuestra frecuencia respiratoria. Y obviamente también el pulso, la frecuencia cardíaca. Varía según la edad del individuo. Recordemos que un recién nacido en promedio tiene entre 120 y 160 latidos por minuto, ¿sí? Y a medida que vamos envejeciendo, ¿sí? Nuestra frecuencia cardíaca va disminuyendo, ¿sí? En latidos. Entonces, o también por ejercicio, ¿sí? Tenemos pacientes que hacen mucho ejercicio, obviamente su frecuencia cardíaca disminuye mucho porque su gasto cardíaco se acostumbra a su actividad física, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto a la hora de revisar los signos vitales, ¿sí? Como me pasó ayer, ¿no? Tengo un paciente de 72 años que llega a servicio de urgencias y me dice, doctor, me duele el pecho. Entonces, cuando ves un paciente de edad
con dolor en el pecho, pálido. Lo primero es una angina de pecho y a nada de poderse infartar, ¿no? Se le toman los signos vitales y trae 170 de frecuencia cardíaca para 72 años. ¿Está bien esa frecuencia cardíaca, jóvenes? No. No, ¿verdad? No. Entonces, vemos al paciente, ¿sí? Y pues bueno, está taquicárdico. Está taquicárdico, entonces hay que identificar por qué está taquicárdico, ¿no? Entonces, le cheques la presión y trae una presión de 160. Entonces, bueno, su presión está estable hasta el momento. Una temperatura de 36,5. Entonces, no es por fiebre la taquicardia, no es por choque la taquicardia, porque su presión está bien. Sí, su saturación es de 96 a 97%, entonces tampoco tiene una necesidad alta de oxígeno. Entonces, la taquicardia, sí, muy probablemente se deba a alguna alteración propiamente cardíaca, ¿sale? Entonces, le tomas un electro, ves una taquicardia sinusal, estable, porque tiene menos de 12 milímetros, y dices, entonces debe ser un problema, ¿sí? Por algún bloqueo de rama, alguna baja en los electrolitos, ¿sí? Pero ya empieza uno a dilucidar, ¿sí? Cómo es que funcionan los signos vitales para empezarnos a dar una idea sobre la atención de este paciente, ¿sale? Entonces, temperatura. Díganme los valores normales de temperatura, así, los rangos. 36.7 a 37. 36,7 a 37. No, no lo lea. Eso lo puse así para que ustedes cayeran. Díganme los valores, los rangos. De 36 a 37. Casi, Dioselín. ¿Quién más? ¿Quién De da más? 36.5 a 37.5. Todos 37.5. Ok. A ver, ¿quién dijo uno? ¿Quién dijo otro? Yo dije de Yo es de 36 a 37.5. 36,5. ¿Quién más? Yo Yo- también digo que es de 36.5, de 36.5 a 37 más o menos. Ok. ¿Escucharon cuál es mi temperatura basal? Sí, De 35. 35.6. 36.6. Ok, mi temperatura basal es de 35,7. ¿Cuál es la temperatura normal baja? O sea, ¿dónde empezamos? Como a 35.5, ¿no? 35,5, jóvenes. De ahí empezamos. Por debajo de 35,5 es hipotermia. De 35,4 para abajo es hipotermia. ¿Sale? Y díganme hasta dónde es normal antes de llegar a febrícula. 37.5. Casi, Adrián. 37,4. 37,4 es normal. 37,5 es febrícula. ¿Sí? Y nos empieza a disparar la fiebre. ¿Sí? ¿Y hasta dónde encontramos que empieza la fiebre como tal? ¿En los La 38? 38. 38. Entonces, 37,5 y 37,9 es febrícula. ¿Sí? Es muy importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes me digan, tiene un paciente febrícula a que tiene un paciente con fiebre o hipertermia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los valores se modifican y el tratamiento se modifica. ¿Sí? Si yo tengo un paciente con febrícula 37,6, 37,7, ¿sí? Lo meto a bañar, ¿sí? Lo observo. Cuando tengo un paciente con fiebre 38, 38 más, entonces empiezo a manejar un medicamento para bajarle la fiebre, ¿sí? Un antipirético. Entonces, es muy importante, ¿sí? Hacer la diferenciación de los marcadores de fiebre. ¿Por qué? Por decir ahorita, ¿sí? Que yo estoy post vacunado. Mi temperatura en la vacunación anterior subió a 37,1. Pues pueden decir, pues es normal. Para mí no, porque tengo una temperatura basal de 35,7, ¿sí? Pero si yo tengo un niño que le acaban de poner la vacuna de la hepatitis, por así decirlo, y llega a la consulta porque está irritable, se siente calientito desde la mamá, no ha querido comer bien, le tocan la piernita y le duele porque la vacuna va en la pierna. Entonces el paciente, ¿sí?
y ven que el paciente tiene 37.7, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque le van a decir a la mamá, no, ¿sabe qué? Lo único que ocupa es darle líquidos, meterlo a bañar, necesariamente 30, 40 minutos en el agua, y muy probablemente va a estar bañándolo cada 4, 5, 6 horas. ¿Para qué? Para que baje la temperatura, ¿sí? Por medios físicos, ¿sale? ¿Por qué? Porque sabemos que con esa temperatura es un efecto post vacunación, normal, esperado, ¿sale? O un brote dentario, ¿sí? Normalmente los niños no llegan a tener 38, llegan a tener 37.7, 37.8, porque le están saliendo los dientes, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ¿sale? Entonces, chequemos los rangos de temperatura. Sí, un paciente puede, su rango normal de un adulto es entre 36.7 y 37, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Pero siempre es importante tener en cuenta cuáles son mis rangos, ¿sí? Desde dónde empieza hasta dónde termina la temperatura. ¿Sale, jóvenes? Ok. Vamos a la presión arterial, ¿sí? ¿Qué es la presión arterial? A ver, defínanmela. Mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. La fuerza de la sangre. Más bien, la fuerza de eyección del corazón, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Sí, Pi. ¿Sí? Es la presión Sí. con la que las Sí. arterias llevan la sangre al corazón. Entonces, tengo un corazón empujando sangre y tengo unas arterias evitando que salga, ¿sí? Entonces es un choque de fuerzas. Mientras que el corazón trata de expulsar la sangre, las arterias hacen su chamba de tensarse para que esta sangre no salga del corazón, ¿sí? Pero obviamente va a salir. Entonces eso hace que se mantenga una presión dentro de los vasos, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta la presión arterial, sí, bastante. ¿Por qué? Porque nos va a dar una idea del estado hemodinámico de mi paciente, ¿sí? Ahora díganme, ¿cuáles son los valores normales para una tensión arterial? Se supone que es de 120-80, pero también varía mucho de peso y tamaño, bueno, estatura, porque por ejemplo mi tensión arterial es 90-70. Entonces usted ya no está normal, Paloma. Ajá, entonces, bueno, porque siempre he sido muy delgada, mi Ajá. presión siempre ha sido baja, bueno, relativamente baja, y no es porque tenga hipotensión ni mucho menos, sino porque siempre así se ha medido mi presión, entonces para mí ese es como relativamente normal. Ok. Y entonces, usted dígame, Paloma, dentro de los rangos de presión arterial, ¿usted tiene una presión normal o es hipotensa? Pues yo me considero hipotensa, pero me acuerdo que un doctor me había comentado que para mí era pues normal, como le comentaba. Ajá. Porque pues ese es o sea, no sufro de algún tipo de como enfermedad y mucho menos que se considere hipotensión. Entonces, Ajá. pues con eso me quedé, que dependía mucho del peso de la persona, porque se supone que lo normal es pues entre 120, 80 en un adulto, varía mucho de peso y de talla. Ajá. Ok. Bueno. La tensión arterial es muy importante tomarla en cuenta, ¿sí? En relación a la edad del paciente, sí, como dice la compañera Paloma, de acuerdo al tamaño del mueble, ¿sí? Y obviamente la edad, ¿sí? Tenemos pacientes que pueden tener 70, 80 años y ellos manejan una presión arterial de 140-90, ¿sí? Y nosotros lo podemos considerar hipertensión. Pero hay que recordar una cosa, ¿sí? Y regresamos a lo mismo, ¿sí? La resistencia vascular. Las arterias de un paciente
de edad avanzada, ¿son elásticas? No. Exactamente, ya están más engrosadas, ya tienen placa, ya están menos distensibles, ¿no? Entonces, una tensión arterial levemente alta o marcando los límites superiores para un paciente anciano son normales, son esperados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus arterias ya no tienen esa laxitud que pudiéramos tener personas más jóvenes, ¿no? Entonces, es importante medir la edad del paciente. ¿Sí? Si tengo un niño de 10 años con 140/90 de TA, es muy alto. Para un niño muy probablemente trae un problema renal. ¿Sí? Pero si veo un paciente de 80 años con 140/90, pues muy probablemente esté estable ese paciente. ¿Sí? Entonces, la edad importa mucho. ¿Sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que para la presión 1, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, ¿sí? El gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la elasticidad y distensibilidad de nuestras arterias, el volumen sanguíneo, por eso les decía que es un buen parámetro para ver la hemostasia del cuerpo, y la viscosidad de la sangre, ¿sí? Y obviamente muchas hormonas, enzimas y quimiorreceptores tienen que ver con nuestra presión arterial. No vamos a entrar ahorita en particularidades. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver más adelante en el módulo de aparato cardiovascular, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta que no es solo tomar la presión por tomar la presión, sino identificar, ok, es un paciente que toma un medicamento para la presión, ok, ¿qué toma? Cuando menos conocer los medicamentos que existen para controlar la presión arterial. Es conocer un poquito sobre cómo se comporta el volumen sanguíneo en el cuerpo. Ya hablamos de la distensibilidad de las arterias de acuerdo a la edad. ¿Sí? ¿Qué gasto cardíaco puede generar un paciente de 90 kilos, de 40 años, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Qué hormonas podían participar en la regulación de la presión arterial? Las catecolaminas, las hormonas antidiuréticas, el cortisol, la tiroxina, hasta la insulina tiene que ver en algo, ¿no? Entonces es muy importante, sí, que vayamos conociendo, sí, esto en el transcurso de su vida escolar, sí, que la presión arterial se va a ver modificada por todos estos factores, sí, pero lo importante aquí es, uno, identificar cuáles son los valores normales altos, y de hipertensión o de hipotensión para un paciente. ¿Quién me los dice? Llévelo, llévelo. ¿Nadie? ¿No hay un valiente hoy? ¿También los vacunaron ustedes? Yo tenía que más o menos así ya como el límite. Como más o menos, Ángel. A ver, como más o menos. Como de 90, 60 a 120, puede 130, 80, 70. Ok. Bueno, antes que otra cosa, hay que entender aquí los dos valores. Un valor es de presión sistólica y otro es de presión diastólica. ¿Entienden eso? Yo sí. 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 A ver, Julieta, dígame que sí. Que sí, que. Ay, Ah, valió. no, la primera creo que es la... Ay, no sé, es que sí me la sabía, pero me confundo. A ver, vamos La a primera es preguntar. la sistólica y luego está la diastólica. Ok, y díganme a qué corresponde cada uno. La sistólica es la primera, cuando se contrae. Ay, perdón, Yari, tú dile. Es que la sistólica es cuando está como contraído y la diastólica es cuando se relaja. Ok, casi. ¿Quién más? No está, a ver, uno de los repetidores.
La niña Boites de Salamanca, ¿dónde estás? ¿No está hoy en clase? sí estoy. Ay, muy bien. A ver, Once. Ilústrenos, usted que ya pasó por este módulo. No es cierto, me sacó antes. Pues sí, pero igual ya tomó esta clase. Ilústrenos, ¿cuál es la sistólica y cuál es la diastólica? ¿Para qué es? Pues la sistólica es el número superior, ¿no? Y la Ajá. diastólica, pues, es el inferior. Ajá. Y pues la diastólica es como la presión de las arterias. Y la sistólica No. es la presión del corazón, ¿no? No. Alguien que le ayude aquí a La Carlos. sistólica es cuando es el primer latido que se da